Aquí hay algo que la gente no está viendo en este problema entre Gallo de Producer y Santiago Matías. Y no es quien tiene la razón, es quien está controlando la historia. Todo empieza con una entrevista con Molusco, donde Gallo suelta varias cosas que no cayeron nada bien. ¿Sabes qué fue lo bueno de yo salirme? Adivina por qué yo me salí. Para darle tiempo a que se estructuren, a que ellos empiecen a hacer un nuevo casting, empiecen a sacar y meter gente nueva, para que en un transcurso de 20, 25 días ya ellos tengan un equipo de participantes que digan, estos son los adecuados para poder joder con Thanos. Una vez él saque y meta gente y se restablezcan, yo voy a regresar y yo voy a ver si hicieron el trabajo lo suficientemente bien para tener un tipo como yo allá adentro. Mira cómo él lo plantea. No es una salida normal. Él no se fue porque no le gustó algo. Él se fue para que el proyecto mejore y después él decide si vuelve. Eso, en pocas palabras, es ponerse por encima del proyecto. Gallo de Producer le quedó grande al planeta de Alofoque. Si quieres, cuando hagas otro reality, me invitas. Encárgate de que sea un universo para que tengamos más espacio. Cuando tú dices que yo rompo la cuarta pared y reaccionas a que me estoy metiendo con el equipo de producción y estuve mal, tienes razón, yo estuve mal. Pero nosotros estamos en un reality show en donde todo tiene que ser realidad. Y yo voy a expresar cómo me siento. Yo no voy a entrar con un libreto y yo no voy a entrar con un formato. Yo voy a entrar, tú me contrataste a Gallo de Producer. Y Gallo de Producer es lo que yo te voy a dar. Cuando tú entraste, cuando Santiago Matías entró, que me dijo a mí después de que regañara yo a Cartoon, ven acá que quiero hablar contigo. Aquí ya no estamos hablando de una opinión. Aquí hay un ataque directo, porque cuando tú dices que un proyecto te queda pequeño, tú estás tocando ego. Y en este tipo de industria esto no se queda así. Aquí es donde él define su marca. Él no está diciendo yo participo, él está diciendo yo soy el producto. El problema es que cuando tú haces eso dentro de un proyecto que no es tuyo, el choque es inevitable. Y claro, después de decir todo eso, Gallo, un villano cobarde, manipulador, ha dicho que él es un líder, no era un jugador más. Y qué pena, porque aposté mucho a una persona que pasará toda su vida siendo un fracasado. Y digo esto porque cada noche te veían millones de personas y si tú eres tan grande, si tú eres tan duro, si tú estás por encima de todo ser sobre la faz de la tierra, solamente tenías 17,000 personas conectadas donde Molusco. ok, aquí cambia todo porque ya no estamos en debate, estamos en ataque. Pero fíjate en algo, no solo lo insulta, también usa números para bajarlo. Eso es estrategia porque intenta romper la imagen que Gallo estaba creando. Como tú rompiste código, como tú quieres respetar este proyecto, como tú te crees más grande que el dueño del proyecto, el que tiene los cojones en invertir, en hacer las cosas, en que esto suceda, habiendo 70,000 fucking reality que damos número 1 todos los días, quiero que sepa que él, tanta gente que él ha andado de podcast en podcast y yo vi potencial en él, mucho potencial. Digo, el tipo tiene potencial, pero es una basura de persona, malagradecido, un tipo sin principios, sin criterios, como te dije, manipulador, porque de donde él se agarró fue que yo cambié de que el artículo 8 para que una turba le violente, su seguridad estaba en riesgo. Manipulador, full. Y es tan malo, y ese tipo es tan malo, y ese tipo es tan malagradecido, que gracias a Dios él se fue por ahí y después estaba rogando para entrar.
y él lo sabe, y preferí que no viniera aquí, que no entrara aquí. Él es un buen cast, era una buena pieza, pero prefiero que esa buena pieza se quede fuera, porque yo no iba a alimentar un monstruo mentiroso y manipulador. Tú sabes que tú has estado al lado de Molusco, que es un tipo millonario, buena gente. No o sea, Chente es un hippie, siempre lo he dicho. Pero tuvo que venir un dominicano, tuvo que venir a Los Foques a pagarte la pensión de $22,000 que te impedía viajar fuera de Puerto Rico y Estados Unidos. Pero él era millonario. Tuvo que venir a Los Foques a hacerte un wire de $22,000 para que tú puedas pagar la pensión de tu hija, ¿verdad? De tu hija, ya que tú estás hablando de más, poniéndole de más. Y aquí es donde esto se vuelve peligroso, porque una cosa es responder y otra cosa es sacar temas personales. Cuando tú haces eso, ya no estás ganando la discusión, está cambiando las reglas del juego. Y con este nivel de conflicto... Gallo, debiste de quedarte. Me siento decepcionado de ti porque, aunque yo no cuadro contigo y no me gusta tu contenido, lucir como un boricua cojonú es quedarse. Porque es chulo y lindo roncar y que te voy a meter puños en la cara y donde te sabes que te voy a partir, pero porque como uno hay una regla, tiras para adelante. Pero entonces te dan la verde a partirle la cara a la gente, entonces tú te vas a quitar. No, y no me vengan con el argumento, no, que es que eso era un abuso, hermano. Esto es un tipo que se hizo famoso por meterle puños a 5 tipos con la espalda de Brian Mayer. Esto es un tipo que sin cojones le tenía. Y tú tenías que representar bien, hijo de puta, para ganar ahí. Porque tú eras el tipo que tenías la habilidad de entrar a puño con 4 a la vez. Si yo lo has hecho. Entonces ahora es como un perro que ladra detrás del portón. Le abren el portón y deja de ladrar. Entonces, ¿qué pasó? Yo pienso que él debió de quedarse y lucir como un boricua cojonú. Estamos decepcionados con Gallo. Yo estoy decepcionado, yo no sé tú. Yo estoy decepcionado. Me encantó que encarara a Los Foques, pero pienso que se hubiera quedado y hubiera lucido más cabrón. A medida que el tiempo pase, quedaste como un perdedor. Claro. Te quitaste. Porque ahora mismo, 4 días después que saliste, todavía el diablo, no, pero tú no te lo dejaste meter mongo, fuiste un hijo de puta, tenías a Los Foques de hijo. ¡Te quitaste! Cabrón. ¡Te quitaste! Real. ¡Te quitaste! Estamos Aquí es donde todo cambia, porque ya no importa quién tiene la razón, importa cómo te ve la gente. Y según esta visión, Gallo pudo haber tenido razón, pero la forma en que salió lo hizo ver débil. En contenido, no gana quien tiene la razón, gana el que mejor juega el juego. Al final, esto no fue un problema de opiniones, fue una pelea de percepciones. Uno habló desde la superioridad, otro respondió desde el poder, pero quien decide siempre es el público. ¿Tú de qué lados estás? Esto fue Crónicas Urbanas. No olvides darle like, compartir este video y suscribirte. Nos vemos en el próximo video.